Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Primera de Reyes 18:30 dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Qué le dijo Elías a todo el pueblo de Israel? Acercaos a mí. El hombre se puso en una parte alta, me imagino yo que se habrá puesto en una roca alta, y que empezó a clamar y a exclamar al pueblo. Dijo: acercaos a mí. ¿Por qué? Porque él iba a hacer algo muy interesante. Fíjese, dice: y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba como arruinado. Y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bien, este tema del tiempo de restauración es un tema más que interesante, es un tema necesario para estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor ha ido restaurando muchas cosas en su reino, en principios de su palabra muy importantes. Y fíjese que el Señor no es que se adecua a los tiempos, sino que los tiempos se adecúan al Señor, al Dios que creó el tiempo y el espacio. ¿Ya? Entonces, dice que Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Ya? Y alguien se habrá dado cuenta acá que este es parte de la historia que pasó de los profetas de Baal, ¿ya? En el cual una tremenda victoria hubo de parte del Señor. Pero fíjese que antes de la victoria, antes de que el Señor reivindicara su verdad, su palabra a la gente, al pueblo de Israel que estaba extraviado, hubo algo antes de esa tremenda victoria, de esa tremenda matanza que hubo de los enemigos del Señor, y fue algo que el Señor, que Elías arregló el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Se acuerda de que si, bueno, alguien que conoce un poco de Biblia, que hubieron muchos reyes después de Salomón, de la dinastía de David, de la casa de Judá y de la casa de Israel, y que había muchos reyes que, dice la Biblia, y no hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, y habían algunos que dice, hizo peor que sus padres, todo eso, y al final el Señor permitió que la casa de él fuera destruida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, porque alguien puede decir, bueno, Israel tuvo su tiempo, o alguien puede decir, bueno, Israel no está haciendo bien las cosas en el Medio Oriente, pero sea como sea, sigue siendo el pueblo del Señor, el Israel, y nosotros la iglesia somos el Israel de Dios, el Israel espiritual, ¿ya? Y eso sigue vigente de bendecir al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, de la simiente de Abraham. Y bueno, nos tocó un tema de Paul Wilbur que hablaba el cántico de Israel y todo eso. En ningún motivo yo quiero estar promoviendo, digamos, Israel sobre la iglesia, no. Nosotros somos gentiles, somos gente, digamos, como quien dice, los extranjeros, ya que fuimos injertados ya en la simiente, en el árbol que el Señor había cortado. Nosotros somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor. Pero hay una parte de la Biblia que dice que nosotros éramos olivos silvestres que fuimos injertados en el buen olivo, sabiendo que el tronco y las raíces son nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que el pueblo de Israel había entrado en un periodo de apostasía, ¿ya? Y fíjese que Baal era una potestad que gobernaba esa parte de la tierra de Canaán, y Israel fue influenciado. Y fíjese que no es tan diferente con lo que está pasando ahora. ¿Sabía usted que nosotros estamos en un tiempo de apostasía bastante fuerte? ¿Ya? Yo con alguien conversaba, con una persona conversaba hace algunos días atrás, y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Europa
por mucho tiempo, por muchos años, había enviado misioneros por todo el mundo y era un continente, por así decirlo, cristiano. Pero hoy en día hay muchos países de Europa que son musulmanes, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que han abandonado y naciones enteras han apostatado de la fe, ¿ya? Se han vuelto atrás y alguien me puede decir, bueno, pastor, ¿qué es lo que es un apóstata? ¿Ya? Apóstata queda muy lejos de la palabra apóstol. Apóstata significa una persona que ha rechazado, que ha vuelto atrás y le ha dado las espaldas totalmente al Señor. Si estaba por el Señor, si estaba en los caminos del Señor y posiblemente hayan servido al Señor de diferente manera, hoy en día están contra el Señor y eso es muy fuerte, ¿ya? Es un grado de apostasía, ¿ya? Hay diferentes grados. Hay apostasías que son reversibles y hay apostasías que son irreversibles, como lo que pasó con Judas. Pero ese no es el tema, hermano. El tema es la restauración. Fíjense muy bien y vamos a ir un poco al tema y al contexto de la historia. En Primera de Reyes 18:31 dice: tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Estamos hablando de Elías. Fíjese que Elías sabía de altar, ¿ya? Y es un poco raro porque Elías no se ve mucho que era como sacerdote, pero sí sabía mucho de altar. En el pueblo de Israel, los que sabían mucho de altar eran el sacerdote, ¿ya? Pero fíjese que este profeta del Señor, ¿ya? Elías Tisbita, sabía de altar y funcionó como un verdadero sacerdote, siendo profeta del Señor. Y aquí habla de una serie de instrucciones, ya que hizo una zanja alrededor del altar, ya preparó la leña, cortó el buey en pedazos, puso la leña. Ya ustedes saben cómo se armaba el altar en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y le dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, perdón. Entonces dice: y hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y lo hicieron por tercera vez, y dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Alguien puede decir, bueno, que es curioso, y alguien puede pensar, dice, bueno, Elías le estaba colocando mucha agua para que el pueblo de Israel pensara y que cuando llegara el fuego del Señor iba a consumir. Y es verdad, dice la palabra del Señor que llegó el fuego del cielo y consumió, y dice que el fuego lamió las aguas, ¿ya? Pero no era el punto eso, sino que los profetas, fíjese que hacían las cosas con una intencionalidad. Ellos conocían y sabían de los secretos y de los diseños del Señor. Y dice que llenaron 4 cántaros de agua. Eso significa el Evangelio, ¿ya? La palabra. Y efectivamente son 4 los Evangelios. Dice que llenaron de la palabra de Dios el altar, ¿ya? 4 habla de los puntos cardinales también: norte, sur, este, oeste. Entonces, esto nos da a entender que sobre el altar, que aparte que estaba la leña, que estaba el buey, ya que era la víctima, que era el sacrificio, ¿ya? Dice que llenó 4 cántaros de agua, ¿ya? Significa, hermanos, que antes que tengamos una victoria en el cuerpo de Cristo, una gran victoria contra los grandes enemigos del Señor, hermanos, porque hay guerras, hay batallas, ¿ya? Y hay batallas que se dan a gran escala contra el cuerpo de Cristo que está en el mundo. Y fíjese que las tinieblas en este tiempo han sido tan espesas, las tinieblas han sido tan profundas,
de que hoy en día tenemos una batalla como nunca antes contra el pueblo del Señor, y nuestros enemigos se han multiplicado en sobremanera. Pero fíjese muy bien, antes que el Señor dé una gran victoria a su pueblo, hermanos, el Señor tiene que restaurar el altar por completo. ¿Ya? El altar de qué, pastor, si no estamos en el Antiguo Testamento y todo eso, pero fíjese muy bien, el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo, y el Nuevo en el Antiguo. O sea, no podemos separar las dos cosas, hermano, porque la palabra de Dios es una, es compacta. ¿Amén? Alguien puede decir, bueno, pastor, hábleme con el Nuevo Testamento. ¿Ya? Alguien me puede decir, pastor, predique del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el que vale. No, hermano, la palabra del Señor es una sola. ¿Ya? Antiguo y Nuevo Testamento es una palabra compacta del Señor. ¿Ya? Entonces, hermanos, antes que tengamos una gran victoria como el cuerpo de Cristo en la tierra, el altar del Señor tiene que ser restaurado. ¿Ya? El altar de nuestro corazón, el altar de la iglesia, el altar del cuerpo de Cristo tiene que ser restaurado. Y de hecho, han habido varias restauraciones ya comenzando desde los años 80. ¿Ya? Voy a dar una pequeña pincelada: la restauración de la alabanza y la adoración. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, adolescente, 15, 16 años, empecé a escuchar las primeras alabanzas que yo decía nuevas. Ya estaban Marco Witt, Juan Carlos Alvarado, ya en los años 80. Luego se empezaron a restaurar, el Señor empezó a restaurar diferentes ministerios, ¿ya? Pero fíjese que esta restauración ha habido de mucho antes, ¿ya? En el siglo XVIII, ya, incluso ya esto el Señor lo estaba haciendo de un proceso de muchos años, partiendo desde Lutero, ¿ya? Se empezó a restaurar el ministerio del pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio del maestro, del profeta, del apóstol en estos últimos tiempos. Entonces, hermanos, vemos que el Señor ha empezado a hacer una restauración. Y no es una restauración de la noche a la mañana, sino que esto ha tomado bastante tiempo. ¿Ya? Y esto es igual cuando uno hace una restauración de algo. Y los restauradores saben que se tiene que tomar tiempo para que algo, un objeto, un lugar o una casa sea restaurada. ¿Ya? Porque hay muchas cosas que hacer. Y efectivamente el Espíritu Santo del Señor está restaurando principios, verdades, ¿ya? En su palabra. Estamos en un tiempo de restauración. Pero lo último, después de que el altar del Señor sea restaurado, ¿ya? Y esto, el altar también significa el sacrificio. Fíjese que el altar que el Señor estableció y constituyó en el monte Calvario era un altar cuando el Señor fue colgado en la cruz. ¿Sabía usted que era un altar? Que el Señor, la cruz de Cristo era un altar donde el Cordero de Dios se sacrificaba. Por eso, hermanos, no podemos desligar la palabra altar, que viene de altura. No se puede desligar de la palabra sacrificio. Siempre cuando hay un altar, hermanos, hay sangre. Siempre cuando hay un altar, hay un sacrificio. Siempre cuando hay un altar para promovernos a alturas mayores, siempre tiene que haber, hermanos, sangre. Y la sangre que se estableció, la sangre que puso la base en el altar, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, tiene que haber sacrificio de parte nuestra. Amén. Alguien decía y me decía, ¿sabe qué, hermano? Yo le hago todos los meses mantención a mi auto. Dijo un cierto hermano, todos los meses le hago mantención a mi auto, le hago aquí, le hago acá. Salgo con mi hija, a veces voy al cine. Y yo le digo, bien, hermano, eso está bien, digamos. Pero después supe que al tiempo después el hermano no diezmaba, no ofrendaba, y yo creo que eso no está correcto, hermano. Yo sé que hay cosas, hay tiempo para todas las cosas. Si usted se puede comprar un buen auto, hermano,
lo felicito. Si usted hace una buena inversión en su empresa, lo felicito. Si usted arregla su casa, lo felicito. Si usted sale de vacaciones con su familia, lo felicito. Eso está bien. Pero si el altar del Señor está descuidado, hermano, eso ante los ojos de Dios está mal. Está mal. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si el altar de Dios está cubierto, el altar del Señor está cubierto como tiene que ser, entonces el Señor dará como consecuencia una bendición mucho más grande de lo que uno piensa. Tendrá mucho más tiempo, tendrá, hermanos, si nosotros somos inteligentes y el altar del Señor es cubierto, hermano, la bendición del Señor, si el Señor te bendijo a cierto nivel, el Señor te va a bendecir a un nivel mucho mayor. ¿Por qué? Porque la prioridad está cubierta. Pero si la prioridad, si el altar de Dios está descubierto y descuidado y arruinado, hermano, fíjese muy bien, se van a levantar los Baales. Pastor, ¿sabe qué? Estuve a punto de hacer una buena gestión y algo pasó a última hora y casi lo hice. No, el Señor no desea que nosotros alcancemos y que sea un casi, sino que el Señor desea que tomemos la bendición que Él nos da en forma íntegra. Pero de repente no será que se levantó un Baal, ¿ya? Porque aquí en esta historia hablamos de los profetas de Baales. ¿Y por qué se levantaron los Baales? ¿Y por qué se levantaron? Porque la palabra profeta es el que puede, fíjense, hay profetas de Dios, y hay gente que profetiza cosas malas también que no son de Dios, ¿ya? Y se levantaron estos profetas de Baal, ¿ya? Aquellos que maldicen, ¿ya? Aquellos que maldicen a los hijos de Dios, aquellos que maldicen a la obra de Dios, y muchas veces nos hemos encontrado que por causa de que el altar ha sido arruinado, se ha dejado estar, se levantan, hermanos, los Baales. ¿Para qué? Para tratar de arruinar las cosas del Señor. Entonces hay personas que dicen, ¿sabe qué, pastor? Me he ido tan mal, me he esforzado, me he desvelado y sabe que las cosas no funcionan. Y ahí está la consulta del millón. ¿Usted ha estado cubriendo el altar del Señor? ¿Usted está en el ministerio de la restauración del altar? Es que pastor, es que sabe que no sé. Mejor que seamos sinceros y que digamos, sabe que, pastor, es verdad, he descuidado el altar del Señor. Si el altar del Señor está cubierto, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con cubierto? Quiere decir que el altar de Dios está arreglado y el altar de Dios tiene que estar como está, hermanos. El fuego descenderá de Dios. Fíjense muy bien, ¿ya? Dice que Elías dio la instrucción de llenar de agua el altar. Y dice el 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, significa el holocausto que tiene que haber fuego sobre el altar para quemar la víctima, en este caso era un buey, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces, fíjese muy bien, ¿ya? Dice que cayó fuego de Jehová, ¿ya? Vemos el tema, punto 1, la restauración del altar, ¿ya? Punto 2, que llenaron 4 cántaros de agua sobre el altar, o sea que empezó, después de la restauración empezó un movimiento de la palabra del Señor, y fíjese muy bien, que estamos viviendo tiempos de Elías, un movimiento profético muy grande, ¿ya? Donde los hijos se vuelven al Padre, fíjese muy bien, los hijos se vuelven al Padre, y el Padre se vuelve a los hijos, ¿ya? Y por consecuencia de que el altar estaba bien, estaba restaurado, ya estaba arreglado, había abundancia de palabras, significa
el agua, la palabra del Señor, ¿ya? Fíjese que cuando el Señor fue colgado en la cruz y le traspasaron con la lanza, ¿qué cosas salió? Salió sangre y salió agua, ¿ya? El agua significa la palabra del Señor, y acaso la Biblia nos dice que de su interior correrán, no un río, dice ríos, ¿ya? Diferentes matices de la palabra del Señor, ¿ya? Correrán ríos estancados, no, correrán ríos de agua viva. Fíjese muy bien, la palabra cuando brota, ¿ya? Entonces dice, por último, y la consecuencia, entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué cosa? El holocausto, punto 1. Segundo, la leña. Tercero, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Ya? Fíjese muy bien. Ahora, es como un poco raro cómo el fuego lamió, ¿ya? Para que lama, a ver, ¿qué tiene que existir para que algo lama? ¿Ah? Una lengua, ¿sí o no? Lengua, ¿ya? Alguien puede decir, bueno, un idioma del Señor, un vocabulario del Señor puede ser también, pero fíjese que en el Pentecostés dice que, fíjese que salió algo parecido. Aquí vemos que en esta historia dice que el fuego lamió, ¿ya? Y en el Pentecostés, cuando vino el fuego del Espíritu, cuando el Espíritu Santo llenó esa casa, ¿ya? Dice que se le aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir lo siguiente, ¿ya? Quiere decir que el fuego del Señor son como lenguas, ¿ya? Y dice que el fuego del Señor lamió el agua que estaba, ¿dónde? En la zanja. ¿Qué significa esto, hermano? Significa la palabra con fuego, la palabra profética. No podemos desvincular al profeta con el fuego del Señor, ¿ya? ¿Qué dijo un profeta? Dijo el profeta Jeremías, dijo, Señor, yo ya no quiero hablar más a este pueblo, más en mis huesos hay un fuego, decía, ¿ya? En mis huesos hay un fuego. Hermano, ¿sabe qué? Hay un misterio en los huesos, ¿ya? ¿Por qué cuando una persona fallece, lo que queda, los restos son los huesos, ¿ya? ¿No será que los huesos tienen que ver algo con el espíritu? ¿Ya? Decía, hay un fuego en mis huesos, ¿ya? Y no voy a poder parar de hablar tu palabra, ¿ya? Dice, me sedujiste, oh Jehová, más fuerte fuiste que mí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No podemos desvincular, hermano, el movimiento profético de hoy en día, el verdadero movimiento profético. Y esto es importante. El verdadero profeta del Señor es un profeta que está en el cuerpo de Cristo, que está en cobertura y que respalda la palabra del Señor. Amén. Y yo lo digo con un poco de celos, hermanos, porque muchas veces hay profetas que tienen muy poco respaldo de la palabra, ¿ya? Y a veces dicen ciertas cosas y hablan que no está en la palabra. Amén. Yo no estoy diciendo que sean falsos, ¿ya? Aunque de hecho también hay falsos, ¿ya? Si hay verdadero del Señor, si hay un movimiento de restauración verdadero, también hay falso, ¿ya? Pero si está cimentado en la palabra del Señor y si está insertado en el cuerpo de Cristo y si está para la unión del cuerpo de Cristo, hermano, no tenga duda que son del Señor, ¿ya? Entonces este verdadero profeta del Señor, Elías, ¿ya? Dice, y aquí habla, dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y dice que lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Palabras con fuego. Palabras con fuego. Ya tiene mucho que ver las lenguas de fuego que cayó en el Pentecostés con la palabra de fuego. Ya viéndolo todo el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo apóstata? Dice que él vio todo eso. Dice, ¿qué cosa? Se fueron
dijeron, no, pastor, el culto está malo, o la palabra que usted está dando es muy aburrida porque predica solamente de la Biblia. Hermano, no puedo, fíjese, no puedo hablar otra cosa que no sea la palabra del Señor. Los ministros no pueden hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Hermanos, si para eso estamos. Nosotros somos ministros de fuego. ¿Ya? Nosotros somos ministros de fuego que hablamos e impartimos el fuego de la palabra. ¿Ya? Es que pastor, se lo pasa a usted todos los domingos citando la Biblia, la palabra. Y que, discúlpeme hermano, pero no puedo hablar ni del festival de Viña. No puedo hablar del, qué sé yo, del rodeo que hubo en Lautaro. Hermano, yo vibro con la palabra del Señor. No se puede hablar otra cosa que sea la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice, viéndolo el pueblo apóstata que había caído en una apostasía, que se había enfriado, que estaba fuera de los caminos del Señor, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermano, ¿le gustaría que Temuco entero se postrara? Que dijera, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿No habría acaso un tremendo avivamiento? Que Chile entero dijera, Jehová es el Dios, ¿ya? Y que reconozca. Le gustaría que saliera en la Constitución, que dice que en la Constitución que diga que nuestro Dios es el Señor. ¿Ah? ¿Cuántas cosas no cambiarían en nuestro país? Pero hermano, pero primero hubieron ciertas cosas que se hicieron. Punto 1, la restauración del altar. ¿Ya? La restauración del altar. Punto 2, la abundancia de la palabra por causa de la restauración del altar, que son los 4 cántaros. Y lo hicieron 3 veces, porque hermano, estamos viviendo la tercera hora del Señor. ¿Ya? Estamos viviendo el tercer día de la resurrección. Por eso es que lo hicieron 3 veces, llenaron 4 cántaros que son el Evangelio, que son la palabra del Señor, 4 cántaros, y 3 veces lo hicieron comprendiendo que era el tercer día. Nosotros estamos viendo proféticamente el tercer día. Hermano, esto era profético y esto se hizo pensando en estos tiempos. ¡Wow! Esto se hizo pensando en estos tiempos porque nuestro Dios es generacional. El Señor ve el pasado. Y en el pasado, cuando se escribió esto, el Señor veía futuro, veía miles de años después. ¿Ya? O sea, nuestro Dios está en el futuro lejano y está en el pasado lejano al mismo tiempo. Y es como que el Señor está sobre el tiempo y el Señor interviene en el tiempo. Por eso que todas las palabras todos los detalles de la palabra de Dios, incluso las comas y los puntos, hermanos, hay que leerlo con mucho cuidado porque no están porque sí. Víctor, ¿hay algo que está porque sí en la Biblia? Los nombres de las personas, los nombres de las ciudades, los nombres de los reyes. Fíjese que el Señor le dio la orden a Moisés de anotar y de escribir los lugares donde él estuvo. El Señor se lo ordenó, el Señor le dijo, escribirán los nombres, ¿ya? De los lugares. Y gracias a eso, gracias a la obediencia de Moisés, vemos ya el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra. Amén. Entonces, dice que el pueblo, la última consecuencia, que cayó el fuego del Señor, que cayó la gloria del Señor, consumió lo que había en el altar, hubo palabra de fuego, porque dice que ese fuego lamió el agua que estaba en la zanja, y la consecuencia final, que el pueblo se volvió al Señor. ¿No será que falta la gloria, la manifestación de la gloria en la iglesia del Señor para que se vuelva Chile al Señor? Amén. Entonces, nosotros tenemos que pensar de que nuestra alma tiene que ser restaurada. Y aquellos que me escuchan, que no conozcan al Señor, aquellos que me escuchan que están lejos del camino del Señor y que posiblemente hayas caído en una apostasía sin darte cuenta, que te reunías
que escuchabas palabra del Señor, o que incluso eras ministros, y que tú sabes que te fuiste del Señor y que tú no quieres nada con el Señor por X circunstancia, ¿ya? O aquellos que están sin casa y sin cobertura. Yo les quiero decir que el Señor quiere restaurar estos tres niveles. Restaurar tu alma, tu espíritu para que nazcas de nuevo. Restaurar la senda que el Señor te había trazado en un día y que tú te desviaste. Y restaurar una casa para ti. Yo quiero que, si tú has escuchado esta palabra, y si tú te has preguntado, y tú dices, no sé por qué estoy escuchando a este pastor, no sé por qué escuché toda la predicación, yo te quiero decir que ese no sé por qué es el Espíritu tocando a tu vida. Es el tiempo de la restauración, es el tiempo de nuevos comienzos, es el tiempo de las segundas, terceras o cuartas oportunidades que el Señor te da. Es el tiempo de la restauración. Hoy, ahora, es el tiempo que tú seas restaurado. Yo te pido que tú abras tu corazón al Señor. Yo te pido, si tú has escuchado esta palabra y que tú sientes como un fuego en tu alma, en tu espíritu, no te asustes. Es el Espíritu que está tocando a tu puerta para que pueda entrar en tu vida, para que pueda darte nueva vida, para que pueda restaurar todo lo que ha sido destruido en tu vida. Alguien puede pensar, puede decir, bueno, mi vida es un desastre. Mi vida es como un espejo en un vidrio que alguien lo tomó y lo hizo 1000 pedazos. Fíjese que hasta el último fragmento, hasta la última partícula, por así decirlo, de vidrio, ¿ya? El Señor lo quiere restaurar y volver a ser aquel vidrio, aquel espejo que era en un principio. Ese nivel de restauración Dios quiere darte, ¿ya? El Señor te quiere restaurar tu familia, tu negocio, tu finanza, tu salud. El Señor quiere restaurarte en todo orden de cosas, pero lo principal que el Señor quiere hacer contigo es restaurarte como hijo. Por eso, si no tienes iglesia, no tienes cobertura, no tienes pastor, puedes congregarte, hermano. Y si tú estás viviendo acá en Temuco, nosotros estamos en Claro Solar 1151 entre General Maquena y Cruz, y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Si tú no has sabido lo que significa todo esto y tú quieres recibir al Señor, yo te pido que tú puedas hacer esta oración conmigo. Señor, yo te pido que tú vengas a mi vida, que tú tomes el control de mi mente, de mi alma. Reconozco que mi vida sin ti ha sido un desastre. Yo te pido que tú puedas entrar en mi vida. Yo te pido que eso, lo que siento, que yo no sé lo que es, tú me lo puedas dar a entender. Señor, yo te pido que el Espíritu Santo de Dios entre en mi vida y tome el control. Yo recibo y yo creo en el sacrificio de Cristo, en ese altar que Dios hizo. Señor, yo te creo a ti, yo te pido perdón por mis pecados, que tú me limpies con tu sangre, y yo quiero ser una nueva criatura y convertirme en un hijo de Dios. Si has hecho esta oración conmigo, yo te pido que llames al 274-8744, al 274-8744. Si necesitas cobertura, si necesitas un pastor que te ministre, que te visite, si has hecho esta oración también y te has vuelto al Señor, y vamos a orar por ti para que el Señor te dé la fuerza necesaria para poder retomar el camino que un día tú tomaste. Retomar el camino. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía la venida del Señor no será efectuada cuando sea muy tarde, ¿ya? Y no son amenazas lo que yo te digo, sino que es verdad. Llegará el día de que el precio de la salvación sea tu propia muerte, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que muramos a nuestros caprichos, a nuestros pecados, para que no muramos físicamente en la gran tribulación, ¿ya? Eso lo dice la palabra del Señor. Pero todavía hay tiempo, y lo digo por tercera vez, todavía hay tiempo para tu restauración. Llámanos al 274-8744 y nos vamos con un tema musical
bastante inspirador.